Iniciamos este análisis, ¿eh? Hoy nos centramos en un tema muy frecuente en traumatología, las fracturas diafisarias de tibia y peroné. Vamos a revisar los puntos clave del material que tenemos, sobre cómo se presentan y cómo se manejan. Exacto. Son las fracturas de hueso largo más comunes, sí. Y es interesante ver esa diferencia por edad, ¿no? En niños, más por light, por caídas no tan fuertes, o giros. Ajá. Pero en adultos predominan los golpes fuertes, los accidentes de tráfico, por ejemplo. Así es. Y esa diferencia en la energía del golpe, bueno, es fundamental. Tiene muchas implicaciones, sobre todo en cómo quedan los tejidos blandos alrededor y el riesgo de complicaciones. Ya lo iremos viendo. Perfecto. La idea es desglosar esto para entender bien el manejo. Eso es. Hablemos un poco de la anatomía que importa aquí. Se menciona que la cara anterointerna de la tibia, la de adelante y adentro, está casi sin protección, ¿verdad? Justo bajo la piel. Precisamente. Eso es clave. Esa falta de músculo encima hace dos cosas. Una, que sea más fácil que la fractura se abra, que rompa la piel. Claro. Y dos, que la sangre no llega tan bien a esa zona, ¿eh? La vascularización es un poco precaria ahí. Y eso puede hacer más lenta la curación, la consolidación del hueso. Entiendo. Y ojo, muy importante, si el golpe fue fuerte, de alta energía, el riesgo de síndrome compartimental se dispara. Es algo que hay que vigilar sí o sí. El síndrome compartimental lo veremos más adelante, pero ya queda apuntado como un riesgo alto. Sí, por eso la evaluación neurovascular, ver cómo están los nervios y los vasos sanguíneos es vital en las primeras horas, las primeras 24 horas. Bien, pasemos a cómo se clasifican. Se habla de clasificarlas según cómo es el trazo de la fractura. Si es transversal, oblicua, en espiral. Si el hueso está en muchos pedazos, o sea, con minuta, o si falta un segmento entero. Se usa la clasificación AO, ¿no? La 42ABC. Exacto. La AO nos da una idea de la complejidad del trazo. Va de la A, que son las más simples, a la C, las más complejas, segmentarias o con mucha conminución. Y también por el mecanismo, que ya lo mencionamos. Alta energía versus baja energía. Claro, y eso se relaciona mucho con el tiempo que tarda en curar. Una de baja energía, quizás unos 4 meses. Pero una de alta energía, fácilmente 6 meses o más, y eso si no hay complicaciones. Además, las de alta energía suelen ser las abiertas. Tiene sentido. Y fundamental, no podemos olvidarnos de la clasificación para las fracturas abiertas, la de Gustilo y Anderson. Ah, sí. Esa se basa en el daño a la piel y los músculos, ¿no? Exacto. Mide el tamaño de la herida y cuánto tejido blando está dañado. El grado 1 es una herida pequeña, menor a 1 centímetro. El grado 2 ya es más grande, pero sin un daño masivo debajo. Y el grado 3 es el peor, con mucho daño y se subdivide. A, B, C. Dependiendo de si el hueso queda cubierto, si hay que hacer injertos o si hay una lesión vascular grave que reparar. Justamente. Y esta clasificación, la de Gustilo, es importantísima porque te dice qué tan urgente es y qué tipo de tratamiento inicial necesitas. Es una guía directa para la acción. Muy claro. Y bueno, ¿cómo se presenta clínicamente? ¿Qué siente el paciente? ¿Qué vemos? Lo típico, dolor, mucho dolor, agudo. Imposibilidad para apoyar el pie, para caminar. ¿Impotencia funcional? ¿Sí? Eso es. Hinchazón, claro, la pierna se hincha bastante. A veces se ve deformada a simple vista. Y puede que al moverla suavemente se sienta como un crujido, ¿no? La crepitación. Sí, puede haber crepitación ósea. Pero, ojo, en una fractura abierta, hay que buscar signos específicos de alerta. ¿Cuáles serían esos signos? Pues, una herida cerca de donde se nota la fractura. Que se vea el hueso asomando por la herida. O que esté sangrando activamente. Vale, eso es una urgencia. Es una urgencia total. Hay que manejarla ya y clasificarla con Gustilo y Anderson. Y siempre, la evaluación neurovascular. Otra vez lo neurovascular. Es que es crítico. Hay que tocar los pulsos del pie, el pedio, el tibial posterior, ver el color de la piel, la temperatura, si la hulla recupera el color rápido al apretarla, el relleno capilar. Y la sensibilidad y el movimiento. Preguntar si siente bien el pie, si puede mover los dedos, el tobillo, especialmente si la fractura está cerca de la rodilla. En el peroné proximal hay que vigilar el nervio peroneo común.
¿Por qué ese en particular? Porque pasa justo por ahí y se lesiona fácil. Si hay un déficit, si no puede levantar el pie o no siente el dorso, es una emergencia. Hay que actuar rápido. Entendido. Bueno, llegamos al tratamiento. Hay dos caminos principales, conservador o quirúrgico. ¿Cuándo se intenta el conservador, el yeso? El tratamiento conservador, que suele ser un yeso largo, desde el muslo hasta el pie, con la rodilla un poco doblada y el tobillo neutro. Ujú. Se reserva para casos muy específicos. Tienen que ser fracturas cerradas, estables, que no estén desplazadas o que tengan un desplazamiento mínimo aceptable. O en pacientes que no se pueden operar por otros motivos de salud. Claro, si hay contraindicaciones quirúrgicas importantes, si la fractura está un poco angulada o rotada, hay que intentar reducirla, colocarla en su sitio, antes de poner el yeso. Es la reducción cerrada. Y me imagino que hay que hacer radiografía seguido. Sí, controles radiográficos seriados para asegurarse de que no se mueva dentro del yeso. Entonces, ¿cuándo es sí o sí cirugía? Las indicaciones absolutas son claras, según las guías. Todas las fracturas abiertas, especialmente las Gustilo segunda y tercera. ¿Ok? Las fracturas inestables, las que están muy desplazadas, las segmentarias, esas que tienen un fragmento suelto. Ajá. También si el tratamiento conservador fracasa, o sea, si se desplaza en el yeso. Y por supuesto, si hay una lesión vascular o nerviosa asociada, o si se desarrolla un síndrome compartimental. Ahí no hay duda. Ahí no hay opción, hay que operar. ¿Y qué opciones quirúrgicas se mencionan? Veo tres principales. Sí, las más comunes son el clavo intramedular bloqueado, que es como una barra metálica que va por dentro del hueso. Es el estándar de oro en adultos para la diáfisis tibial. El estándar, vale. Luego está la placa con tornillos. Se usa más cuando la fractura está cerca de los extremos del hueso, en la metáfisis, o si el trazo es muy particular y el clavo no funciona bien. Y la fijación externa. Esos aparatos que van por fuera. Exacto. El fijador externo. Puede ser temporal, como una medida inicial en un paciente politraumatizado muy grave, para estabilizar rápido, o puede ser el tratamiento definitivo, sobre todo en fracturas abiertas muy contaminadas tipo Gustilo 3B o C, donde hay mucho daño en la piel y no se puede poner un clavo o una placa de inmediato. El clavo suena como la opción referida si se puede. ¿Por qué? Porque da una estabilidad muy buena, permite cargar peso antes y lo hace con una cirugía menos agresiva para los tejidos blandos de alrededor. Eso ayuda a la consolidación y reduce el riesgo de infección comparado con una placa grande. ¿Y el fijador externo es cómo? Como el recurso para los casos más complicados de partes blandas. Es una herramienta fundamental para el control de daños y para situaciones donde la cobertura de piel es un problema grave. A veces es la única opción viable. Perfecto. Y volvemos a esa complicación que has mencionado varias veces, el síndrome compartimental. Los materiales lo describen como algo muy serio. ¿Qué es exactamente, en pocas palabras? Imagina los músculos de la pierna. Están envueltos en unos sacos de tejido fibroso, la fascia, que casi no se estira. Son los compartimentos. Ok. Si por la fractura hay mucho sangrado o hinchazón dentro de uno de esos compartimentos, la presión ahí dentro sube. Y sube mucho. Esa presión aplasta los vasos sanguíneos pequeños y los nervios que están dentro del compartimento. La sangre no llega bien, los tejidos empiezan a sufrir por falta de oxígeno. Es una emergencia. Una crisis de perfusión, entiendo. Y la fractura de tibia es la causa más frecuente de esto. La número 1, sí. Por eso hay que estar tan atentos. Y la clínica se recuerda con las 6 Ps, ¿no? Que aparecen en los textos. Eso es, las 6 P son una ayuda mnemotécnica. La primera y más importante, pain, dolor. Un dolor desproporcionado mucho más fuerte de lo esperado para la fractura, que empeora horrible al estirar pasivamente los músculos de ese compartimento. Vale, dolor intenso. Las otras. Signo temprano de que el nervio está sufriendo. Presión. El compartimento se siente duro, tenso al palparlo. Palidez. La piel puede estar pálida y fría por la mala circulación. Parálisis. Que el paciente no pueda mover los músculos de ese compartimento. Eso ya es un signo tardío. Y pulso ausente. Eso es muy tardío. Si se pierde el pulso distal, la cosa está muy mal. El diagnóstico es solo clínico, por los síntomas. Principalmente clínico. La sospecha alta es lo más importante.
pero se puede confirmar midiendo la presión dentro del compartimento con un aparato especial. Si la presión es mayor de 30 milímetros de mercurio, se considera patológico. ¿Y el tratamiento? Si se sospecha o confirma. Actuar ya. Lo primero es quitar cualquier vendaje o yeso que esté apretando. Elevar la pierna a nivel del corazón, no más alto. ¿Y si no mejora rápido? Es una cirugía donde se abren las fascias de todos los compartimentos afectados para liberar esa presión de inmediato. Abrir para liberar la presión suena drástico, pero necesario. Totalmente necesario. Si no se hace a tiempo, las secuelas son devastadoras. Necrosis muscular, que el músculo se muera, daño permanente en los nervios, con pérdida de función, retracciones, e incluso puede llevar a la amputación. Tremendo. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Desde la frecuencia, la anatomía relevante, las clasificaciones clave como AO y Gustillo, la clínica típica y las alertas rojas. Las opciones de tratamiento, conservador y quirúrgico con sus indicaciones, y esta complicación tan importante que es el síndrome compartimental. ¿Un buen repaso del material? Sí, bastante completo, pero quizás queda una reflexión final, algo para pensar. Adelante. Más allá de si ponemos un clavo perfecto o un yeso impecable, ¿cuánto pesa en el resultado final? En que la persona vuelva a funcionar bien a largo plazo, su estado general previo, su salud, su nutrición. Y sobre todo, ¿cuánto pesa la rehabilitación? Ese proceso largo y a veces difícil después del tratamiento inicial. ¿Le damos siempre la importancia que merece en el pronóstico? Es un punto excelente. La cirugía o el yeso son solo el principio. La recuperación funcional depende de muchos otros factores, incluyendo el compromiso del paciente con la rehabilitación. Exacto. Es la otra mitad de la batalla, que a veces queda un poco en segundo plano frente a la técnica quirúrgica. Algo a tener siempre muy presente.